Hola a todos, bienvenidos a la Open Class del contenido a la promoción, cómo elaborar un plan de difusión en redes sociales. Está con nosotros Rebeca Sáenz, Social Media Manager de Omnicom Media Group, consultora de redes sociales y colaboradora habitual de numerosos blogs. Ella es la encargada de impartir esta clase abierta a todos los interesados en este tema, que sé que sois mucho. Y nada, al final de la clase dejaremos sitio para las preguntas que habéis estado mandando hasta ahora y para las que queráis hacer a través del chat. Nada, sin más, doy paso a Rebeca para que comience esta clase. Hola a todos. Bueno, vamos a empezar con la clase. La clase de hoy vamos a ver lo que comentábamos, cómo elaborar un plan de difusión en redes sociales y cómo este contenido trasladarlo también a la promoción. Es muy importante cuando trabajamos de modo introductorio, primero hablar de 5 grandes grupos, que luego lo vamos a ir bajando, lo vamos a ir cerrando y vamos a ir delimitando cada uno, explicando concretamente de qué se trata. El primero es donde partimos, que es el objetivo, es hacia qué queremos conseguir, ¿vale? Después, una vez que tengamos claro qué es lo que queremos conseguir, ya trabajamos a nivel plan, a nivel una bajada ya táctica de qué es lo que vamos a hacer. Una vez que tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, trabajamos más a un nivel contenido, lo que significaría ya hacer un formato concreto, ver qué diferentes tipos de contenido vamos a hacer y cómo lo vamos a desarrollar. También, y fundamental, que esta es una de las partes que se suelen olvidar o se suelen dejar para el final y por lo tanto hay veces que no podemos medir o no podemos realmente analizar ese retorno del trabajo y los recursos y el tiempo que se ha dedicado, pues tenemos que marcar unos KPIs teniendo muy en cuenta nuestro objetivo. Y por último, una vez teniendo en cuenta todo lo que hemos desarrollado, también vemos qué acciones de promoción podemos desarrollar para hacer que nuestro contenido, siguiendo y teniendo en cuenta los objetivos, pues llegue a todo nuestro público y a todo aquel que queremos que siga nuestro contenido y sobre todo lleve a cabo cualquier interacción o cumple el objetivo de la acción. El primer aspecto que vamos a ver es los objetivos. Obviamente, cuando trabajamos en contenido y cuando trabajamos en cualquier acción, tenemos diversidad de objetivos, tenemos un volumen muy amplio de aspectos que queremos conseguir, pero es importante que siempre pongamos un objetivo principal, nos centremos en un objetivo principal y luego podemos poner objetivos secundarios. Pero para realmente delimitar y sobre todo para realmente trabajar el contenido de una forma correcta y de una forma centrada, tenemos que tener un objetivo principal. Existen infinidad de objetivos, pero vamos a centrarnos en los 3 principales que solemos encontrar, sobre todo en marketing digital, ¿vale? El primero es el awareness. ¿Qué queremos conseguir en awareness? Pues, por ejemplo, para hacer un ejemplo práctico, supongamos que somos un supermercado y tenemos una nueva línea de productos propios que queremos promocionar. Aquí lo que queremos es awareness, lo que queremos es visibilidad, notoriedad, que la gente sepa que existen estos productos y por lo tanto que los consuma. Entonces, lo que queremos y lo que en el caso, por ejemplo, de hacer una campaña con un mix de medios muy amplio y con un área de promoción pues con diferentes puntos, pues por ejemplo, haríamos el objetivo que tendríamos de awareness, lo fijaríamos mucho en KPIs a base de impresiones, a base de personas alcanzadas, a base de público al que hemos llegado, ¿vale? Porque aquí lo que nos interesa medir es cuánta visibilidad, cuánto público, cuántas impresiones, cuánto alcance hemos llegado a obtener, ¿vale? Por ejemplo, otro objetivo que podemos tener es un objetivo de engagement. Muchas veces awareness y engagement se confunden, que esto es importante tener en cuenta las diferencias. Cuando trabajamos un objetivo de engagement, nuestro principal objetivo son interacciones. Lo que queremos medir es que la gente interactúe, que la gente consuma nuestro contenido. Y aquí lo interesante del engagement es que podemos medirlo de
10.000 formas, ¿vale? Luego podemos profundizar en KPIs, pero el engagement lo podemos medir con clics. Todas las redes sociales nos dan volumen de clics que hemos conseguido. Podemos ver diferentes interacciones, pues ya sea likes, las diferentes reacciones de Facebook, me gustas en Twitter, retweets. En el caso de Instagram también podemos interacciones como reproducciones, o sea, toda aquella actividad que hace el usuario con nuestro contenido. Eso es lo que cumple un objetivo de engagement. Cuando trabajamos un objetivo de awareness, o sea, de visibilidad, no es que no prestemos atención en las interacciones y en la actividad que tiene el usuario con nuestro contenido, pero lo que realmente nos va a medir ese retorno es la gente que hemos alcanzado, o sea, la visibilidad que hemos conseguido. Obviamente esto traerá en sí una serie de actividad y una serie de interacciones, pero digamos que sería en este caso un objetivo secundario, ¿vale? Un ejemplo de objetivo de engagement. Pues, por ejemplo, tenemos una dinámica en Twitter o tenemos una colaboración, pongamos que somos una marca de bebidas, una marca alcohólica de bebidas, que es aquí interesante porque el tema alcohólico en redes sociales, por ejemplo, tiene su propia legislación y siempre hay que tenerla en cuenta, pero supongamos que somos una marca de ron, que tenemos una colaboración, un partnership con un músico, ¿vale? Y lo que queremos es hacer un Q&A o un Q&A es una reunión en Twitter en la cual tú puedes preguntar al artista una serie de cuestiones y el artista te contesta. ¿Qué vamos a medir ahí? Pues lo que vamos a medir son esas preguntas, la interacción que vamos a hacer, cuántas preguntas el usuario nos va a hacer, cuánta gente está viendo en el caso de hacer un Periscope para hacer esta acción, pues cuánta gente se conecta al Periscope y cuánta gente ha hecho preguntas o ha dado likes en el Periscope. O sea, lo que estamos intentando es cuántas reacciones vamos a conseguir del usuario. Eso es un objetivo engagement, ¿vale? En este caso concreto. Después, por ejemplo, tenemos un objetivo de conversión. El objetivo de conversión, lo que se diferencia de estos dos objetivos, es que lo que queremos en gran parte es tráfico a web y de ahí trasladarlo a base de datos. También no tenemos por qué siempre trasladarlo a tráfico web porque existen diferentes herramientas en las redes sociales para captar leads, generar bases de datos en las propias redes sociales. Tenemos formato de leads ads en Twitter, tenemos formato de leads ads en Facebook y tenemos diferentes formatos en otras plataformas fuera de la parte social que también nos puede generar bases de datos, ¿vale? Lo que queremos aquí es conseguir una serie de registros, leads, para que nosotros después lo trabajemos y podamos tener un servicio con las personas que han generado esos leads, pues podamos tener una comunicación para generar una venta, por ejemplo. Bajado un ejemplo, pues supongamos que somos una marca de coche y hemos sacado un nuevo modelo. Lo que queremos es definir a través del modelo el target a donde vamos y lo que queremos es generar una visibilidad, una serie de comunicación con nuestro público para llevarlos, en este caso, a una landing o a través de diferentes plataformas, generar registros para trasladarlos a los concesionarios y, por ejemplo, invitarlos a que conozcan el coche. Eso sería un objetivo de conversión. Lo que necesitamos y lo que queremos son registros. Entonces, dependiendo del objetivo, vamos a trabajar el plan, el contenido, los KPIs y la promoción de una forma concreta, porque al final, de esta forma, optimizamos los recursos que tenemos y mejoramos el rendimiento de nuestras campañas. Entonces, una vez que tenemos claro en este caso 3 objetivos, ¿vale? Aunque, como os comentaba, objetivos hay todos los que queramos y más, ¿vale? Bajamos al plan, ¿vale? Cuando hablamos de plan es cuando vamos a dar forma, es cuando vamos a crear la base de lo que vamos a hacer, ¿vale? Es interesante que entendamos la diferencia cuando trabajamos una estrategia de contenidos o cuando trabajamos a nivel marketing de contenidos. Se suelen confundir, ¿vale? Y también en cada mercado, en cada sector y en cada empresa muchas veces se trabajan con nombres distintos a los que podemos hablar. Lo interesante es conocer la base, lo interesante es conocer la diferenciación para poder tener una estructura sobre la cual vamos a construir todos los contenidos, todo el plan de promoción y todos los KPIs, ¿vale? Cuando hablamos muy concretamente de una estrategia de contenidos, lo que vamos a trabajar es los mensajes. Vamos a trabajar el qué voy a decir, a quién voy a decirlo, vamos a trabajar ahí el target, cómo voy a expresarlo, o sea, el tono, ¿vale? Todo esto depende, digamos que para trabajar esta parte de estrategia, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es nuestro público objetivo, el target, cuál es hacia quién nos vamos a comunicar.
Por suerte, cuando trabajamos en marketing digital, tenemos una serie de datos muy enriquecedores. Tenemos las últimos, por ejemplo, si sabemos trabajar con las diferentes generaciones, podemos ver su tipo de consumo y hábitos. Por ejemplo, hace poco Nielsen sacó un estudio muy interesante sobre las diferencias entre la generación Z, que es esta nueva generación de usuarios entre 15 y 20 años que tienen un consumo muy diferente a la generación millennial. En los últimos años se ha hablado hasta la saciedad de cómo comunicarse con el millennial, cómo hablar con el millennial, cómo hacer contenidos para el millennial, y ahora nos estamos encontrando con que el millennial está ya sentado y ahora hay una nueva generación, dos generaciones totalmente diferentes. Entonces necesitamos tener muy claro cuál es nuestro target para saber en dónde vamos a comunicarnos. Por ejemplo, en el caso de millennials o generación Z, la generación Z tiene un consumo de Facebook muchísimo menor que la generación millennial. En cambio, la generación Z, que le gusta mucho el contenido rápido, tiene cada vez más un consumo de Instagram y de Snapchat muy importante. Entonces tenemos que tener en cuenta dónde y cómo se comunican para poder crear un contenido que realmente les sea atractivo. Si no, no les aportas valor, y si no les aportas valor, no te van a prestar atención. Esto es economía de contenido, ¿vale? Y una vez que tenemos claro qué vamos a hacer y a quién vamos a dirigirnos, pues ya trabajamos el cómo vamos a atraer su atención, qué acciones de promoción vamos a hacer. Puedo trabajar con paid social, con una newsletter, puedo trabajar con una campaña display, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ya trabajamos en formas en las cuales, o sea, formas de promoción en las cuales yo puedo hacer la comunicación de mi contenido para generar, pues ya sea visibilidad, ya sea interacciones, ya sea registros, ¿vale? Pero son dos áreas diferentes, no podemos tenerlas en cuenta por separado y tampoco debemos confundirlas, porque muchas veces si las confundimos no generamos una buena estructura sobre la cual construir. Una vez que tenemos claro la estructura, una vez que tenemos claro el plan, pues vamos a trabajar en el contenido. Contenido, cuando trabajamos como tal, como contenido puro, debemos de tener en cuenta que existen muchos tipos de contenido, ¿vale? Y que no es lo mismo cuando estamos intentando comunicar un lanzamiento de un coche a cuando estamos intentando comunicar un concierto benéfico o cuando estamos intentando comunicar una charla, ¿vale? Que pueda dar una empresa a un grupo de usuarios o a un grupo de pues un público objetivo muchísimo más cualitativo, ¿vale? De esta forma, tampoco es lo mismo cuando creamos un contenido para una marca de gran consumo, como puede ser pues una marca de refrescos, un Coca-Cola, ¿vale? Que cuando estamos generando un contenido muy dirigido a un consumo muy nicho, por ejemplo, una ONG, ¿vale? Tenemos dos formas totalmente diferentes y por lo tanto tenemos que delimitar una diferenciación de los tipos de contenido que creamos, ¿vale? Existe el contenido de entretenimiento, que es el que todo el mundo conoce. Son vídeos, por ejemplo, un Coca-Cola pues hace vídeos en el caso de Navidad, pues la campaña con los ositos en diferentes países de Latinoamérica, pues todo aquel contenido que está dirigido principalmente pues a hacer ese entretenimiento al usuario, a que el usuario le resulte un contenido atractivo, que lo enganche y que pues tenga esa relación por parte de esa parte emocional que genera el contenido de entretenimiento. Después tenemos un contenido personal, por ejemplo, el caso que veíamos de ONGs. Las ONGs es muy importante que hagamos un contenido personal porque lo que buscamos es la empatía en el usuario. Al tener empatía en el usuario, generamos una implicación personal. Entonces, normalmente este tipo de marcas, las ONGs, pues tienen un objetivo de conversión. Por lo tanto, al tener un objetivo de conversión y al generar empatía, el usuario tiene una implicación personal en el contenido y por lo tanto genera un registro, ¿vale? Entonces el contenido personal, de implicación personal, pues funciona muy bien para todo tipo de ONGs. Por ejemplo, gobiernos, es muy interesante seguir la cuenta de la Casa Blanca o de la monarquía británica, como es un contenido muy personal para implicar tanto a todos los usuarios de Estados Unidos y los usuarios que siguen a la monarquía de Reino Unido, pues es un contenido personal. ¿Por qué? Porque lo que quieren es generar esa empatía, mejorar su popularidad y lo que hacen es utilizar el contenido personal. Después tenemos contenidos de demostración de conocimiento.
estos contenidos son muy interesantes, sobre todo cuando estamos trabajando en aspectos muy nicho. Por ejemplo, cada vez más sectores muy nicho, como puede ser una consultoría o un bufete de abogados, o puede ser un servicio de informática especializado en empresa, todo lo que es la parte enterprise de grandes marcas también, pues cada vez más están segmentando su público hacia esta área muchísimo más nicho. Para este nicho, lo que les interesa es que tú les demuestres que sabes y dominas el tema con el que trabajas y sobre todo les aportes un valor. Esto es, en este tipo de sectores tan nicho es muy complicado porque normalmente te encuentras con usuarios con un nivel de conocimiento muy alto. Por lo tanto, al tener un nivel de conocimiento muy alto, generas que ellos a su vez puedan ser líderes de la conversación en este caso de la marca o en este caso del canal en el que generes el contenido. Y por lo tanto, es muy interesante cuando trabajamos este tipo de contenido de demostración de conocimiento, trabajarlos desde una base muy profesional. ¿Vale? En esta área tendríamos, pues como decía, grandes marcas de tecnología, por ejemplo, un Toshiba o un Canon, que tiene una parte profesional enfocada en el caso de pues un Toshiba, pues enfocada a toda la parte de sistemas y toda la parte de usuario final más dirigido a empresa, ¿vale? Entonces este tipo de contenido es demostración de conocimiento. Después tenemos el contenido de promoción. El contenido de promoción es muy interesante porque es el contenido más utilizado. Es el contenido en el cual utilizado y se puede utilizar bien y mal. Mal utilizado es cuando utilizamos todos los canales con el mismo formato publicitario como lo haríamos en la tele o como lo haríamos en cualquier otro canal. Un contenido promocional bien utilizado es cuando nos trasladamos al lenguaje del canal, nos trasladamos al lenguaje del usuario, utilizamos copies, que serían pues, las frases que utilizamos en los contenidos, muy adaptados al lenguaje de la persona que va a recibir ese contenido, imágenes que no sean el spot o el anuncio como tal, sino adaptado al canal. Pues todo eso es cómo adaptamos el contenido promocional. Se puede utilizar contenido promocional en redes sociales siempre que sepamos adaptarlo. ¿Vale? En todas las grandes marcas, en todos los grandes clientes de consumo, obviamente el 50% de su contenido es promocional y tiene lógica, es que nuestro objetivo principal antes de todo es vender, pero necesitamos hacer una comunicación adaptada. Si no hacemos una comunicación adaptada, estamos utilizando el canal mal y al final no estamos llegando a los objetivos que queremos. Y por último, contenido de utilidad. ¿Vale? El contenido de utilidad es una de las partes más creativas, es una de las partes que si sabemos utilizarla bien es muy interesante, ¿vale? Y sobre todo es un contenido que puede enganchar mucho, ¿vale? Por ejemplo, si somos una marca como de bricolaje o de do it yourself, ¿vale? Si somos el Corte Inglés y tenemos un área concreta que queremos vender de su marca Bricodecor con todos los aspectos de bricolaje, pues lo que tenemos que hacer es un contenido de utilidad, tutoriales, podemos utilizar influencers como embajadores con material que hayan comprado en nuestra tienda para generar contenido de, pues, por ejemplo, en Navidades, cómo hacer tu calendario de Adviento, que es algo que triunfa muchísimo. Y hacemos un contenido que para el usuario sea útil porque puede ponerlo en práctica, ¿vale? Y al final es un contenido que relaciona con nosotros porque digamos que está sponsorizado por nosotros y le estamos generando esa utilidad, ese valor de conocimiento y sobre todo, pues en el caso de los tutoriales, de algo que pues en el caso del do it yourself es una de las grandes tendencias en la última década, en el último lustro, porque es algo que el usuario hace con sus manos y por lo tanto tiene una implicación emocional. Entonces el contenido de utilidad en este tipo de casos es muy interesante si sabemos manejarlo creativamente, ¿vale? Entonces cuando tenemos claro los tipos de contenido y sabemos qué tipo de... Podemos utilizar varios, ¿vale? Normalmente lo interesante es hacer un mix. Por ejemplo, si somos Coca-Cola, pues tendremos un 50% de contenido de promoción, un 20% de contenido personal y el resto de entretenimiento. Probablemente si tenemos algún tipo de producto concreto en verano, por ejemplo, como paliar la sed o por ejemplo si somos una marca si somos Red Bull, por ejemplo, Red Bull hace muchísimo contenido de entretenimiento, el 70% del contenido de Red Bull es de entretenimiento y luego hay un porcentaje muy pequeño de promoción, ¿vale? Lo interesante es hacer un mix, elegir 3
por ejemplo, o 4, darles un porcentaje y con ello hacer un plan de contenidos, ¿vale? Aquí lo interesante es que cuando trabajemos el plan de contenidos, tengamos claro que es un consejo, o sea, al final las redes sociales es muy interesante como canal y tenemos que tener contenido propio para las redes sociales, pero el centro de nuestro contenido debe estar en nuestra web. ¿Por qué? Primero porque es nuestra y al ser nuestra casa podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Nunca sabremos si mañana Facebook cierra y los millones de usuarios que ha generado Coca-Cola se quedan ahí, ¿vale? Segundo, porque podemos traquear mejor. Cada vez que llevemos tráfico, podemos ver qué tipo de conversión hacer, podemos tomar mejores decisiones de cara a venta, ¿vale? Esto en la última década ha avanzado muchísimo por el boom que ha tenido el e-commerce. Es muy interesante toda la parte de medición que podemos hacer, el traqueo, los píxeles de seguimientos, pues toda la analítica concretamente que se puede hacer. Entonces, no es que todo esté centrado en nuestra web, pero que sí tengamos un centro muy claro de nuestra campaña, que tenga una landing, que tenga una web y que respire nuestra campaña, que respire nuestra acción. Si no lo hacemos así, lo que vamos a hacer es un contenido que se va a evaporar, un contenido que no va a tener centro y un contenido que al final del día, cuando el usuario quiera volver o quiera tener este recuerdo, no va a poder llegar a él, ¿vale? Entonces es importante tener contenido propio en redes sociales, sí, pero no un porcentaje muy amplio. Es un porcentaje menor, contenido adaptado, contenido creado para redes sociales, pero digamos en menor medida, ¿vale? Una vez que tenemos claro el contenido, cómo lo vamos a estructurar, cómo vamos a trabajar con él, cómo vamos a desarrollar esos diferentes planes de contenido, pues trabajamos en los KPIs. ¿Por qué es importante trabajar desde el principio con los KPIs? Primero, porque si no, no vamos a saber, primero, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos alcanzar, que esta es la parte más difícil, el decir cuántos usuarios quiero que interactúen conmigo en esta acción en una semana, ¿vale? Es complicado. Normalmente, pues cuando ya tienes un histórico ya puedes hacer un cálculo. Si no, lo que se suele hacer es trabajar con bases orgánicas. Haces un cálculo de las interacciones que de forma orgánica en un contenido no promocional tienes y a partir de ahí haces una extrapolación de cómo a través de contenido, por ejemplo, si en Facebook tienes un 2% de alcance orgánico y vas a hacer una promoción y probablemente llegues a un 8% de alcance orgánico, un 10% de alcance orgánico de la comunidad total que tengas, pues puedes hacer una extrapolación de, bueno, si esta comunidad interactúa de esta forma, si lo promociono, ¿vale? ¿Cuánto más podría crecer? ¿Vale? Y una vez planteados los KPIs, ¿vale? Podemos medir si realmente la campaña ha sido un éxito, si no ha sido un éxito. Por suerte en digital y sobre todo en social media tenemos infinidad de contenido de referencia que podemos utilizar para saber, por ejemplo, las marcas más importantes, qué tipo de interacciones tienen, cuántos likes tienen, qué tipo de clics, qué tipo de engagement suelen tener. Hay páginas como Social Bakers que nos dan la información global de diferentes países, segmentado por diferentes sectores, segmentados, por ejemplo, en Estados Unidos o países muy grandes podemos hacer una segmentación hasta de forma local, ¿vale? En España, por ejemplo, no tanto, porque tenemos una comunidad pequeña. En países latinoamericanos, por ejemplo, Brasil sí que nos da una segmentación más local. Venezuela, México suele ser una comunidad más genérica, entonces tenemos información más genérica, pero es muy interesante. Mensualmente sacan informes de las mejores páginas, los mejores contenidos, los mejores clics, los mejores posts, etcétera, en diferentes redes. Por lo tanto, podemos tener una visión o una base sobre la cual crear KPIs, ¿vale? Cuando creamos KPIs, normalmente hay que tener en cuenta que debemos crearlo en diferentes formas. O sea, no vamos a medirlo todo, porque nos volveríamos locos, ¿vale? Pero sí vamos a medir cosas que nos den conclusiones y learnings cualitativos, ¿vale? En el caso de la actividad, ¿vale? Pues en la actividad vamos a medir, si hacemos una campaña en redes sociales, pues todos los likes, o sea, por un lado, todas las interacciones que llamamos públicas, que es lo que podemos ver aunque no seamos administradores de la página, en el caso de Facebook o en el caso de Twitter, ¿vale? Y luego tenemos todas aquellas interacciones que no son públicas. Por ejemplo, si hacemos un post-like, un post-like con un enlace, un post-link, pues vamos a poder medir como administrador cuántos clics ha tenido ese enlace,
¿vale? Luego eso podemos contrastarlo con la información de Google Analytics, en el caso de que tengamos medida la landing con Google Analytics, ¿vale? También, por ejemplo, podemos ver si tenemos un vídeo, pues cuántas reproducciones ha tenido. Ha tenido 1 millón de reproducciones, pero la gente en el segundo 3 se ha ido y no ha visto el mensaje clave del vídeo. Entonces, pues, si mi vídeo ha funcionado bien, lo que voy a medir es que la gente haya permanecido el tiempo suficiente en el vídeo, ¿vale? También podemos en las galerías de fotos ver cuánta gente ha visto tantas fotos, el tiempo en que ha estado en el caso de las galerías de fotos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es muy interesante, en ese caso, pues, el medir la actividad y poner una serie de KPIs de actividad. Por otro lado, medimos la influencia, ¿vale? La influencia tiene mucho que ver con la visibilidad y el alcance a la que hemos llegado. Tiene mucho que ver con las impresiones que hemos conseguido. Si hacemos una campaña de influencers y el objetivo es tráfico, este influencer me ha generado tráfico, por ejemplo, podemos traquear las URLs o trabajar con acortadores como bit.ly, que nos da muchísima información de qué tipo de tráfico, de dónde ha venido, en qué momento han hecho clics, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces podemos trabajar de esta forma con la parte de influencia para medir si realmente ha tenido o no un retorno, ¿vale? La parte de interacciones, la parte de interacciones es lo que había comentado al principio. La parte de actividad, que tiene que ver con los likes y la forma de consumir el contenido. La parte de actividad tiene que ver con la forma en la que ha crecido la comunidad, ¿vale? La forma en la que, por ejemplo, he ganado fans. Mi objetivo es, he sacado una nueva página de Facebook o acabo de inaugurar mi perfil de Instagram y quiero generar comunidad. Pues en la parte de actividad lo que vamos a ver es mi comunidad ha crecido o mi comunidad no ha crecido. Y ver, por ejemplo, qué tipo de comunidad estoy generando. Si los datos demográficos me dicen que tengo una comunidad mejor o peor o más enfocada, o por ejemplo, soy una ONG española y resulta ser que todos mis usuarios son de China, pues no es una comunidad que nos interesa, ¿vale? Por lo tanto, podemos tener esos datos de actividad de nuestra comunidad y cómo tienen un consumo o qué alcance estamos teniendo o cómo nos están afectando los diferentes algoritmos de las redes sociales. ¿Vale? Y una vez que tenemos los KPIs y digamos ya toda la campaña montada, toda la estructura montada, pues ya trabajamos en cómo llevarlo fuera. O sea, ya tenemos todo montado, ya sabemos qué es lo que queremos alcanzar, pues ahora, ¿cómo lo voy a llevar fuera y qué tengo que invertir para llevarlo fuera? ¿Vale? Normalmente cuando hablamos de digital, lo primero que nos viene a la cabeza, y sobre todo cuando estamos muy enfocados en social media, es paid social, principal. Lo único que queremos es hacer Facebook Ads, ahora Instagram, también podemos hacer publicidad en LinkedIn, podemos hacer publicidad en Pinterest, podemos hacer publicidad en Twitter, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero muchas veces nos olvidamos de otras áreas que también conviven y que muchas veces, si nuestro principal foco de la campaña es un objetivo a conversión, ¿vale? Pues tal vez Facebook Ads no sea, o paid social no sea tal vez la mejor opción, ¿vale? Porque, por ejemplo, Facebook Ads genera mucho tráfico, pero muchas veces genera un rebote brutal, ¿vale? No es un tráfico 100% un tráfico tan cualitativo. Entonces tenemos tal vez que enfocarnos en otros formatos, otros soportes que nos van a dar un tráfico muchísimo mejor, ¿vale? Por ejemplo, en ese caso tenemos muchas opciones de newsletter, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Aquí en Madrid hay una serie por ejemplo, hay una comunidad, hay varias comunidades que son muy positivas y que está un nicho, ¿vale? Imaginaros que yo soy una marca de coche, tengo un coche maravilloso para mujeres de 35 a 45 años que son madres y que tienen un lifestyle maravilloso, les encanta ser madres, pero al mismo tiempo salir con las amigas y pasárselo fenomenal. Puedo hacer campaña en paid social, por supuesto, por ejemplo, con vídeos, cosillas, un contenido más de entretenimiento, pero si lo que quiero es registro, es muy interesante la utilización de newsletter. Por ejemplo, podríamos trabajar con 2 comunidades muy concretas aquí en España, que podría ser un Madrid Confidencial y un Malas Madres, que son comunidades muy cualitativas de mujeres con ese target, con esa edad, que funcionan muy bien, que tienen un porcentaje de apertura y de registro muy alta y que son comunidades que ya están trabajadas de tal forma que te generan registros muy cualitativos, ¿vale? Y que te generan interacciones y que te generan y que te ayudan a cumplir ese objetivo de conversión, ¿vale? Porque son comunidades que te ofrecen que tú seas parte de la newsletter, ¿vale? Que mandan cada cierto tiempo a su comunidad, ¿vale?
También, y es algo que en los últimos años está tomando muchísimas fuerzas, pues tenemos muchísimas herramientas de Social Buzz, que son herramientas en las cuales tú le das la oportunidad al usuario de probar un producto o comunicar un producto y tú le pagas al usuario, ¿vale? Hay ciertos productos, Twitter está sacando productos muy novedosos también enfocados en este Social Buzz, en el cual no es un impacto, no es una impresión de tu anuncio en el usuario, sino que tú haces que el usuario tuitee lo que tú quieres que en este caso comunique, ¿vale? Hay productos de Twitter nuevos que están dirigidos a eso, pero bueno, están probándose en Inglaterra, en otros países y van a llegar en algún momento a los países de Latinoamérica principalmente a EMEA, España, ¿vale? Pero, por ejemplo, con Social Buzz pues existen diferentes plataformas desde hace mucho tiempo dirigidas a bloggers para que las marcas, pues, sobre todo de consumo, de alimentación, pues digan, pues tengo unas nuevas cervezas que quiero que todo el mundo pruebe y contacto con esta red de bloggers para decir, bueno, pues 50 bloggers que se apunten a mi campaña a probar el producto y hacer un post en sus blogs para comunicarlo. Pues existen muchísimas. También ahora existen nuevas redes enfocadas, por ejemplo, una red que está tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica como aquí en Europa, que acaba de ganar un premio, que es Social Publi, pues ellos también, tú te apuntas a la comunidad y tú como marca generas un contenido y el que se quiera apuntar a tuitearlo, te vas una propuesta y tú puedes moderarla, rechazarla, decirle que sí, que no, incluir un vídeo. Y al final es un contenido que tú estás promocionando desde la cuenta de un usuario, lo cual genera una influencia muchísimo mayor y que tienes la capacidad también de moderar como marca, ¿vale? Entonces esto es Social Buzz, ¿vale? Es diferente a Paid Social. Después tenemos Influence Marketing, que es cuando trabajamos con bloggers, que es cuando trabajamos con comunidades. Es muy interesante el Influence Marketing cuando trabajamos en áreas locales, por ejemplo, en España y en muchos países de Latinoamérica. Por ejemplo, en Puerto Rico son muy fuertes. Está el grupo de Instagramers, que es un grupo paralelo a la herramienta Instagram, que lo que hacen es crear grupos de influencia y tienen comunidades muy fuertes. Entonces, si tú quieres hacer, sobre todo para arte, para temas de entretenimiento, pues es muy interesante. Si tú tienes una acción en Madrid, es una comunidad muy grande, pero si tienes una acción en Valencia que tal vez no tienes una serie de herramientas tan concretas y locales, pues puedes contactar con este grupo de Instagramers valencianos con los cuales puedes hacer dinámicas locales. Entonces es muy interesante ver cómo el influence marketing no solamente es trabajar con youtubers y bloggers, sino adaptarlo a tus necesidades de promoción. Después tenemos el Paid Social, que ya hemos hablado de él, con todos los formatos. Twitter constantemente está renovando formatos, Facebook también. Pinterest e Instagram tienen formatos menores, tienen 3 o 4, principalmente destinados a la visibilidad, muy destinados a la awareness. Y sobre todo la lucha está entre, bueno, YouTube como el gran líder en vídeo, también con toda la parte de Google, que genera muchísimos formatos de paid social. Pero digamos que el paid social principalmente se divide entre Twitter y Facebook, que están en una guerra constante. Toda la tendencia de los últimos años es el vídeo, ahora el GIF, y seguiremos avanzando en ese área y principalmente en vídeo. Ahora mismo por el tipo de consumo que tiene generación Z y millennials, pues todo va hacia el vídeo. ¿Vale? Y luego medios especializados. Nunca debemos dejarlos fuera, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una estrategia, un contenido dirigido a un nicho como puede ser medicina, pues los médicos se siguen comunicando y se siguen especializando en medios y se siguen informando en medios especializados. Eso siempre va a ser así. Los nichos, los abogados, los médicos, todo el área de arquitectura, ellos tienen sus propios medios especializados, no los podemos dejar fuera y sobre todo cuando trabajamos en estos aspectos más nicho, ¿vale? Además de esto, pues tenemos toda la comunicación offline, tenemos toda la comunicación en prensa, todos los grandes medios, todos los grandes soportes, los grupos editoriales, etcétera, etcétera, pero muy enfocado a contenido social. Digamos que estos son los 5 que debemos de tener siempre en la cabeza, ¿vale? Y una vez que tenemos estos 5 puntos, ¿vale?, y lo tenemos bien estructurado, pues ya generamos un plan de medios y un plan de comunicación global y ya es llevarlo a cabo. Principales conclusiones. Siempre partamos de unos objetivos claros, no vayamos a todo, sobre todo cuando hacemos campañas muy
muy reducidas o con cosas muy concretas. O sea, obviamente queremos todo, pero hay que centrarnos, ¿vale? El plan tiene que estar bien estructurado, muy teniendo en cuenta el target, muy teniendo en cuenta el público al que nos queremos comunicar. El contenido tiene que tener un aporte de valor y un mix concreto para realmente tener una afinidad con el usuario. Es importante desde el minuto 1 medir, medir y medir y tener claro los objetivos a los que nos queremos a nivel métrica generar, y trabajar con líneas de promoción, que tenemos muchísimas, ¿vale? No nos cerremos a Facebook Ads y Twitter Ads, sino que trabajemos con todo el ecosistema que hay en digital para promocionar cualquier contenido. Porque de hecho, Facebook, muchas veces el usuario está tan saturado de Facebook Ads o de display o de Twitter Ads que muchas veces rechaza el propio anuncio porque ya tiene una saturación publicitaria muy alta. Entonces, tal vez por otros tipos de formatos, otros tipos de áreas, podemos llegar de una forma muchísimo más efectiva al usuario. Bien, muchísimas gracias, Rebeca, muy interesante. Pediros disculpas porque hemos tenido un pequeño problema con la transmisión y se ha cortado un poquito el audio y la imagen justo cuando estabas explicando la parte de promoción. Vamos a pasar con las preguntas, primero las que han hecho en el foro, si te parece hoy, y luego vamos a ver las que han estado dejando nuestros usuarios los últimos días. A ver... bueno, queréis saber dónde podéis descargar el vídeo. El vídeo lo tenéis, está disponible, como os han contestado en el foro, en Unir Televisión, en la página web que os han puesto la URL para que podáis tener acceso. Ahí tenéis acceso a todas las Open Class que se celebran en Unir. Ha habido bastante debate sobre la generación Z y los millennials, cuando era... Hay muchísimo debate. ¿Quién pertenece a quién? Eso me consta, el debate que hay en el sector, tanto dentro de la investigación como en el académico. Es que nadie se pone de acuerdo. Efectivamente, nadie se pone de acuerdo porque además nadie se siente como identificado, ¿no? ¿Dónde estoy? Claro, todos tenemos claro que de 15 a 18 son Z y de ahí hay un 18-25 que nadie tiene muy claro hacia qué generación poner. Pero bueno, al final todas las generaciones siempre se solapan en algún punto. Tenéis acceso al vídeo, pero al PowerPoint no tenéis acceso. Con el vídeo ya es, creo que ya es suficiente, sobre todo con todo el contenido de calidad que os ha transmitido Rebeca hoy. A ver, si quieres vamos pasando. Muchos de vosotros tenéis curiosidad por saber cuál es la mejor hora para compartir ese contenido en redes sociales. Si te parece comentar algo al respecto. Sí, sobre este punto concreto, en los últimos 3-4 años ha habido una serie de estudios. Por ejemplo, el principal y el primero que salió fue en 2012 de Nielsen, y después de forma local, por ejemplo, la IAB en diferentes países ha hecho diferentes estudios que han confirmado de forma local estos datos, lo que nos habla que el usuario tiene una curva de consumo por canal que se acentúa mucho en la tarde. Entonces, por ejemplo, si hacemos normalmente se hace un gráfico que solemos llamar un día en la vida de... Entonces, normalmente por la mañana cogemos el móvil, vemos lo que hay en el móvil y digamos, hacemos un contenido más informativo. Normalmente, pues, Twitter, en las primeras horas de la mañana, Twitter o Instagram pueden ser redes que es como un contenido muy rápido, un contenido informativo, pues solemos consumir más. Porque todo el mundo, lo primero que hace en la mañana es agarrar el móvil, ver qué hay. ¿Vale? Y también notificaciones que tenemos en el móvil. ¿Vale? Después, de media mañana a la hora de la comida, en torno a las 4, por ejemplo, en países europeos un poquito antes, porque tienen una salida pues más pronto, 4 o 5, en Latinoamérica, en países como Estados Unidos, que suelen salir a trabajar en torno a las 6, pues más o menos a esa hora. Digamos que en esa hora hay un consumo muy alto de PC, ¿vale? Por el trabajo principalmente, o sea, pues estamos en el trabajo con el ordenador, con la computadora, y estamos hablando pues con los usuarios y estamos trabajando. Entonces es un consumo pues muy dirigido a blogs, contenido especializado, contenido que tenga que ver con el trabajo o porque muchas empresas también tienen bloqueado las redes sociales para que no estén los empleados constantemente en Facebook, etcétera, etcétera. Y cuando la gente sale, ya sea de la escuela, del colegio, del instituto, del trabajo,
ya hace un contenido muy, muy, muy potente de redes sociales, sobre todo Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Entonces, en países europeos normalmente está en torno a las 4 de la tarde cuando empieza ese pico de contenido, hasta las 8, que es el pico máximo, y en casi todas las redes sociales, principalmente en redes como Facebook, ¿vale? En Latinoamérica y en España suele retrasarse un poco porque salimos más tarde, en torno a las 6, el pico suele ser a las 9, 10 de la noche, que es muy similar al prime time de la televisión, ¿vale? Porque es cuando el usuario ya está cenando o está acabando de cenar y entonces es cuando consume muchísimo contenido, principalmente en este caso en Facebook sobre todo. También hay bastante curiosidad sobre los modos de las herramientas para medir el plan de difusión en redes sociales, que es un problema a lo que se enfrentan porque por mucha estrategia que implementemos, si no lo medimos, realmente no sabemos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo correctamente. Claro, en esta parte, por suerte, muchas herramientas y cada vez más, por ejemplo, en redes sociales, la única que no nos da una métrica decente es Instagram, porque tenemos 3 datos públicos, que es lo que nos da y no hay más. Facebook, por lo que Facebook ha ido diciendo en los últimos 6 meses, es que está trabajando en su... O sea, Instagram es de Facebook y Facebook es la primera red y es una de las redes con mayor contenido analítico. Entonces se espera que a lo largo de este año salga la analítica de Instagram, sobre todo porque ya existe una parte de analítica en la parte de publicidad. Entonces eso va a derivar a una analítica en la parte orgánica. Pero para medir toda la parte de interacciones o actividad, por ejemplo, tenemos muy en cuenta la propia analítica. Twitter tiene una propia analítica muy buena, Facebook tiene una analítica impresionante, YouTube te da muy buena analítica también. Otras redes como Instagram, Pinterest no tanto, Pinterest un poco más que Instagram, pero no tanto. Y luego, por ejemplo, tenemos herramientas que también nos ayudan en la gestión, como puede ser un Hootsuite, que tiene una parte de analítica y de medición, pues de hashtags, de clics que se hacen en el contenido, de consumo. También, por ejemplo, hay herramientas como Social Bro, como Pirendo, herramientas como, por ejemplo, para una gran marca, con Coca-Cola, pues está trabajando ya con un Social Bakers que tiene aparte toda la parte de viajes, toda la parte de aerolíneas, banca, etcétera. Trabajan con herramientas de medición. Por ejemplo, en España hay grandes medios y toda la parte de banca se trabaja mucho con Síntesis. La parte de Radiant Six se trabaja también por la parte de CRM, la parte de conversión. Hay una infinidad de herramientas, pero digamos que para cosas más, para pymes, para cuentas más pequeñas, Hootsuite siempre es una buena herramienta. También tenemos un Pirendo, también tenemos herramientas que nos pueden hacer una analítica que no son caras, no son herramientas caras y también pues tienen datos interesantes. También muchos de nuestra audiencia se pregunta qué es lo mejor para hacer cuando tenemos un presupuesto restringido, que realmente pues cuáles son las acciones de difusión más correctas. Pues por ejemplo, con un presupuesto depende mucho del objetivo, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos el objetivo a conversión siempre es el más caro, porque al final el CPL siempre suele ser el más caro, toda la parte de tráfico suele ser el que más suele costar, pues una newsletter tiene un presupuesto mínimo siempre, pues si hablamos en euros, pues perfectamente puede estar en 5.000 euros. O sea, son presupuestos ya grandes para marcas grandes, pero existen una serie de soportes, lo que hablábamos, por ejemplo, de Social Buzz, que se está poniendo muy en primera línea por la parte de costes, o sea, para una pyme, para una empresa más pequeña, una herramienta de Social Buzz puede ser una buena opción. También tenemos la parte de Paid Social. Facebook no te pide inversión mínima, Twitter tampoco. Entonces, lo positivo de Facebook es que podemos segmentar muchísimo. O sea, el volumen de segmentación y por lo tanto de optimización de presupuesto es muy alto. Entonces, si tenemos una conferencia y somos una marca de tecnología o somos una pequeña empresa de tecnología y queremos llegar a un público muy concreto, que sean hombres y mujeres que estén trabajando en una empresa de computación o de tecnología, pues a través de los intereses que puedan llegar a tener o los medios que consuman, podemos segmentar en Facebook y por lo tanto dedicar un presupuesto más ajustado a ese tipo de contenido y llegar al público que queremos. En ese sentido, por la segmentación, Facebook Ads viene fenomenal, principalmente. Disculparnos que tenéis un montón de preguntas, sobre todo más específicas de un sector.
la última de Lina para un político. Tenemos de un montón de casos diferentes y no tenemos un tiempo limitado. Y quería terminar con una de las preguntas que más interesantes nos ha parecido a Rebeca y a mí, sobre quién es el que tiene que validar el contenido antes de difundirlo dentro de las redes sociales. Aquí lo principal es cuando trabajamos en contenido, cuando trabajamos, por ejemplo, con un cliente, siempre es interesante hacer 3 fases cuando estamos trabajando. Cuando es un nuevo trabajo, cuando es algo que no tengamos la total confianza, cuando es algo nuevo, pues es muy importante, y aquí hay que tener en cuenta que esto duplica los plazos de tiempo con los que tenemos que trabajar, pues hacer un Excel, un documento en el cual tengamos toda la información, tengamos la imagen que vamos a publicar, el texto que vamos a publicar, y que un especialista del cliente, o ya sea el propio cliente, nos haga una validación. Cuando trabajamos con cuentas nuevas o con campañas que tengan una información muy concreta, pues sí que trabajamos con especialistas y directamente pedimos una validación, en este caso del cliente o del especialista que el cliente concretamente desee. Cuando ya tenemos mucha experiencia o cuando ya trabajamos de una forma pues llevamos años trabajando con una marca o con un servicio, normalmente el manager o el responsable de la cuenta tiene ese papel de validación. Obviamente, si hay una serie de aspectos muy concretos o muy específicos, pues un manager tiene, al igual que tienes la responsabilidad, tienes la capacidad de decidir si este caso concreto lo preguntas o no lo preguntas al cliente, ¿vale? Yo siempre digo que es mejor que lo vean 10 ojos a que lo vean 3, porque siempre hay un detalle que a alguien se le puede pasar, y muchas veces cuando trabajamos con contenido una y otra vez, se nos puede pasar algo. Somos humanos, es normal. Aquí es sentido común y preferible tener varias validaciones y varias gente que lo vea y que el contenido realmente salga bien. Aquí es importante tener en cuenta que cuando trabajamos con planes de promoción en paid social, siempre tener muy en cuenta las características que tiene que tener el contenido. Por ejemplo, Facebook, si tú tienes una publicidad como imagen, no puede tener más de un 20% de texto. Entonces, todos estos detalles tiene que validarlo una persona que se haya informado en Facebook, en la parte de publicidad. Tienen todos los aspectos técnicos que tenemos que tener en cuenta cuando subimos cualquier tipo de contenido a promocionar, pues que lo valide una persona que tenga ese conocimiento de pues el 20% del texto, que no tenga marcas, que un vídeo no tenga marcas con copyright, en el caso de publicidad en YouTube, que tengamos los derechos de la música, etcétera, etcétera, porque si no nos puede llegar a penalizar. Bien, o sea, ¿qué sitio para la espontaneidad? Rebeca. Pues parece que sí, que todo el mundo dice, sí, somos súper espontáneos, pero no, está todo medido. No, efectivamente. Está todo medido y pensado. La espontaneidad en las redes sociales nos lleva a cometer grandes errores. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca, por tu clase, muy interesante. Os invito a participar en la próxima que tenemos el 5 de abril a las 5 de la tarde, análisis de las KPIs con dashboard de los datos al conocimiento. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.